Hola, buen día. Hoy tocaremos el tema enfrentando a las pruebas. No hay respuestas fáciles al problema del sufrimiento en la vida del ser humano, pero la palabra de Dios sí nos da la suficiente luz como para entender y tener victoria sobre las pruebas. Me pregunto y te pregunto, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Generalmente cuestionamos la existencia de Dios con el argumento de que si Dios existe, ¿por qué permite que la gente sufra? ¿Por qué permite la injusticia, la maldad, el hambre, la guerra, la pobreza, la enfermedad, la muerte? Son preguntas que escuchamos con frecuencia. Veamos dos respuestas para estas interrogantes a la luz de la palabra de Dios. El pecado es la puerta de entrada del sufrimiento humano. Vamos a leer en Génesis 16:17. Dice así la palabra de Dios. Dios claramente le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Y en Romanos 5:12 va a recalcar y va a decir estas palabras. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. El pecado y la muerte son los factores destructivos en la vida humana, con todas sus variantes. El egoísmo, la violencia, la injusticia, la enfermedad, las guerras, el hambre, los crímenes, las violaciones, etcétera, ¿no? Trayendo dolor y sufrimiento a la vida humana. Y mientras el hombre siga dándoles las espaldas a Dios, viviendo en rebeldía, seguirá sufriendo las consecuencias de su pecado y seguirá experimentando el dolor y el sufrimiento. La segunda respuesta es el sufrimiento, prueba del amor de Dios. Esto suena un poco ilógico a primera vista, pero el sufrimiento es el factor que ha llevado a muchos a buscar a Dios y han experimentado la bendición más grande que un ser humano pueda recibir, la salvación de su alma y la vida eterna. Yo tuve que pasar por pruebas, sufrimiento y dolor para buscar a Dios. Si no hubiera ocurrido esto, de repente seguiría dándole las espaldas y desobedeciéndolo. Gracias a Él, que puso pruebas para yo buscarlo de todo corazón a Él y aceptarlo como mi Señor y Salvador. Ahora, hay una gran diferencia entre el sufrimiento del hombre que no conoce a Dios, que no tiene propósito ni esperanza, con el hombre que aceptó a Jesús como su Salvador, quien tiene una perspectiva más amplia. Hay un propósito de ese sufrimiento. ¿Podemos tener victoria sobre las pruebas? Claro que sí podemos tener victoria sobre las pruebas. Tenemos que mirarlos desde la perspectiva de Dios. Dios envió a su propio Hijo para salvar al hombre de las consecuencias de sus pecados y en la cruz derrota al enemigo. Derrota a la muerte, derrota al pecado, derrota al sufrimiento. De esta manera, el dolor y el sufrimiento son solo incidentes temporales a la luz de la gloriosa salvación. Finalmente, el sufrimiento para el creyente trae como resultado bendición. Vamos a leer en Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
amigo y amiga, te invito a conocer a Dios, que te cuida en medio de las pruebas. Estamos viviendo momentos muy difíciles, tristes. Vemos cómo amigos y familiares han partido, están muriendo. Hay desesperación y angustia en todo el ser humano, no solamente aquí en Perú, en diferentes partes del mundo. Es tiempo de mirar a Dios. No esperes que la muerte toque tu puerta. Te invito a recibir a Jesús como tu Salvador. Solo tienes que hacer esta sencilla oración. Dios, te reconozco que he pecado. Reconozco que he pecado, me arrepiento de todo corazón y acepto a Jesús, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga y recuerda recibir a Jesús antes que sea demasiado tarde. Bendiciones, bendiciones, hoy y siempre.